propone un párrafo del Evangelio y en este caso es una lectura continua de la palabra del Señor. Por ejemplo, el Evangelio de ayer y el de hoy están unidos. Lo que hemos escuchado hoy es la continuación de la escena del joven rico, en el que Jesús aparece frente a un muchacho que era muy religioso, que practicaba todas las obras de piedad, cumplía los mandamientos, y él dice: eso lo he hecho desde joven, desde que soy pequeñito. Pero él siente en su corazón que algo falta. Así Jesús le va a contestar, pero es él el que dice: ¿qué más me falta? Dice: si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, si quieres llegar hasta el final. ¿Y a nosotros qué nos ocurre? Pues que a todos nos gusta, si no, no estaríamos aquí, las cosas religiosas. Los sacramentos, la misa, la oración. Tratamos de llevar una vida cristiana en serio, nos confesamos con frecuencia, pero yo les invito a que piensen algo que pocas veces se piensa. Dice: el que me siga, el que me quiera seguir, el que me siga, dice, hasta el final. Nos ayuda a entender algo maravilloso. Ser cristiano es seguir a Jesús. Y para poder seguir a Jesús no dice todas las cosas que hay que hacer, sino también dice lo que no hay que tener. Y aquí viene la pregunta: ¿tú qué has dejado por amor a Jesús? No qué has hecho, no qué prácticas tienes, sino tú a qué has renunciado por Cristo. Y aquí dice muy específicamente: el que deje por mí casa, padre, madre, tierras, los que lo van dejando todo, los que han renunciado, recuerden ayer, para tener el tesoro que es Cristo. Yo no puedo seguir a Jesús si Él no es mi tesoro. Él no es mi tesoro si yo sigo apegado y cargando con mis riquezas. No le dijo que hacía mal por cumplir los mandamientos y ser una persona religiosa, pero no negoció con el joven rico. No dice: bueno, oye, vamos a llegar a un acuerdo. Tampoco quiero decir que lo dejes todo. Pues mira, vete dejando un poquito cada día a ver cómo te va. No. Jesús no negocia, no cambia el discurso, no modifica, no rebaja la invitación, y le dejó marcharse. Y probablemente era una persona mucho más religiosa que todos los otros 12 discípulos y apóstoles, algunos de los cuales no eran precisamente un ejemplo de virtud cuando los llamaron. Mateo robaba a su pueblo, era un cobrador de impuestos, pero lo dejó todo. Esa es la diferencia entre el Mateo y los demás. Y dejó Pedro y Andrés y Juan y Santiago, dejaron a su padre, sus afectos, dejaron la barca y las redes, sus bienes materiales, y le siguieron en obediencia. Seguir a Cristo es vivir en pobreza, dejar los bienes materiales, en castidad, los afectos terrenales y la propia voluntad, que es la obediencia. Por eso, muchas veces vivimos en la ilusión y en la fantasía y no somos más que una reencarnación, una fotocopia del joven rico, que porque se marchó triste no quiere decir que no siguió yendo a la sinagoga y cumpliendo los mandamientos, pero no era seguidor de Cristo. Hay mucha gente que se cree muy religioso, pero en realidad no sigue a Cristo. Se sigue a sí mismo y tranquiliza su conciencia siendo una persona religiosa. Y tenemos mucho engañado en la Iglesia. Gente que vive en la Iglesia en la fantasía de que son gente religiosa, pero en realidad no lo son.
Ustedes pueden decir que exageración lo que está usted diciendo. Miren, lo mismo que le pasó a Pedro, que le pareció tan exagerado, se quedó tan asombrado, y fíjense qué increíble, dice la palabra, pero Jesús mirándolos fijamente, como cuando tú quieres que alguien te ponga atención y le dices, mírame a los ojos. Pero Jesús, mirándolo fijamente, le respondió, para los hombres es imposible. Seguir a Jesús dejando las cosas y dejando los afectos, ¿es fácil o difícil? Pues miren, no es ni fácil ni difícil, es imposible. Solo que aquí le dice a los apóstoles lo mismo que el ángel le dice a la Virgen María. ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. El ángel no le dice, no te preocupes, María, que lo que es difícil para los hombres es fácil para Dios, ¿no? No le dice fácil o difícil, le dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, la gracia de ser cristiano es imposible para los hombres, es un don de Dios. Por eso vivimos en el mundo del milagro, somos obra de la gracia. Y si le seguimos, no es porque somos estupendos y hemos decidido ser gente religiosa, es que Dios ha hecho algo humanamente imposible. ¿Todavía les parece exagerado? Ustedes son como Pedro. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pero estamos asombrados. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados, no me lo invento, y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si para ser perfecto este muchacho tenía que hacer todo eso, entonces, ¿quién puede salvarse? Y ahí es cuando le dice, imposible para los hombres, posible para Dios. Y a Pedro, pero yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán con él. Todavía no estaban muy convencidos, punto y aparte. Y todo aquel que haya dejado casa o hermanos, o padre o madre, o esposas o hijos, o propiedades, afectos. ¿Qué son los afectos? Hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos, bienes materiales, el que haya dejado casa o propiedades, siempre los afectos y los bienes materiales van unidos. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, se irá al cielo. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Yo me creo de verdad que estoy llamado a ser seguidor, discípulo de Jesús. Yo estoy convencido que no basta ser una persona religiosa para decidir yo que soy seguidor de Cristo, sino que el que sigue a Cristo es el que renuncia a los afectos, a los bienes materiales, a la propia voluntad. Porque el que pierda su vida, la encontrará. Niégate a ti mismo, carga con mi yugo. El Evangelio está lleno de estas expresiones, pero no las queremos escuchar, no queremos saber de ellas. Y así no vamos a llegar a la santidad. Aunque vengamos a misa todos los días, podemos ser no otra cosa que el joven rico que se fue triste. Y se fue triste probablemente a la sinagoga, a seguir siendo un chico religioso, guardando los mandamientos, pero renunció a ser seguidor de Cristo. Y el Evangelio terminaba diciendo, y se fue triste porque era muy rico.